grabar en esta computadora. Ahí estamos. Bueno, ahí se sumó una compañera más. Ya vamos a arrancar. El primer ejercicio dice que dibujemos la estructura general de un aminoácido. Un aminoácido está formado primero por un carbono alfa, ¿sí?, al que se le une un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo. El grupo carboxilo es carbono, doble enlace con oxígeno, enlace simple con oxidrilo. Un grupo amino, nitrógeno con dos hidrógenos. Y la cadena lateral R, ¿sí? Esta cadena lateral cambia entre cada aminoácido. Esta es la estructura que se preserva entre los distintos tipos de aminoácidos. Y este es el grupo que va cambiando y que define la clasificación de los aminoácidos, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿se ve bien? El pizarrón no se ve muy, más o menos. Se ve bien. Se ve bien, joya. Esta es la estructura general de un aminoácido. Carbono alfa, unido con un hidrógeno, unido con un grupo carboxilo, unido con un grupo amino y unido con un grupo R. Este grupo R es el que define la clasificación del aminoácido. Voy a marcar con colorcitos, así se ve un poco más lindo. El grupo carboxilo. Y con verde marcamos el grupo amino. ¿Sí? Amino y carboxilo. Hasta ahí estamos, eso es una estructura general, ¿sí? Después dice, ¿cómo se clasifican los aminoácidos? Bueno, como yo les dije recién, el grupo R es el que define la clasificación de los aminoácidos. ¿Sí? Este grupo R lo dividimos primero en dos tipos, en dos grupos generales. Los aminoácidos polares. Polares quiere decir que son hidrofílicos, que pueden interaccionar con moléculas de agua, ¿sí? Y aminoácidos no polares. Los no polares son hidrofóbicos, es decir, les es más difícil interaccionar con moléculas de agua. Hasta ahí estamos, ¿no? Por ejemplo, un grupo no polar, ¿no? El grupo metilo, en una alanina, ¿sí? Un aminoácido no polar, que tiene, en vez de R, tiene CH3. Esto es un grupo no polar, y eso le da la pauta al aminoácido de que se tienen que encasillar en el grupo de los aminoácidos no polares. Son hidrofóbicos, ¿sí? Y no voy a decir más que eso. Estos son los no polares. Otros ejemplos, leucina, isoleucina. No sé si les preguntan, creo que no, pero se los tiro por las dudas. Alanina, leucina, isoleucina. Vamos a ver los polares, que son un poquito más complicados. Los polares se dividen en tres grupos. Polares sin carga, mejor dicho, en dos grandes grupos. Polares sin carga, por ejemplo, la serina, la treonina, que tienen como grupo, por ejemplo, un grupo oxidrilo, que no tiene carga, pero que sí puede formar puente de hidrógeno con el agua. ¿Sí? Vamos a poner los ejemplos que les dije, treonina. Voy a poner algunos ejemplos de cada grupo. ¿Sí? No polares les había dicho. Alanina, leucina, isoleucina. Polares sin carga tenemos la serina, la treonina, la cisteína. Son algunos ejemplos. Después tenemos los polares con carga. Los polares con carga se caracterizan por tener carga a pH 7. A pH 7. La clasificación de los aminoácidos se realiza a pH 7. Los aminoácidos polares con carga pueden tener dos cargas, o positiva o negativa. Si es positiva, decimos que son aminoácidos básicos, ¿sí? Y si es negativa, decimos que son aminoácidos ácidos. ¿Se lee bien, chicos, chicas? A ver si se ve. A ver si cierro un poquito la cortina, si se ve mejor. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, aminoácidos polares o no polares. Los polares pueden ser sin carga o con carga. Si son sin carga, los ejemplos que yo les puse son serina, treonina y cisteína. Si tienen carga, pueden ser básicos, que tenemos tres. La
lisina, la histidina y la arginina. ¿Sí? La memotecnia es la historia argentina. Y los ácidos tenemos dos. El aspartato, ya no creo que se lea esto, pero bueno, y el glutamato. Ahí mencionamos algunos aminoácidos, no sé si les preguntan como les decía, pero bueno, no está de más mencionar. Esa es la clasificación. ¿Hasta acá viene todo bien? ¿Se viene entendiendo? Estoy yendo muy rápido, se lee lo que dice el pizarrón. Es la primera clase que doy con pizarrón de Bioqui. Así que avísenme. ¿Se viene entendiendo? Sí, todo perfecto. Todo perfecto, joya. Gracias. Después dice, ¿existen aminoácidos que no formen parte de las proteínas? ¿Existen aminoácidos que no formen parte de las proteínas? Sí. ¿Sí? Voy a borrar esto. Sí existen aminoácidos que no forman parte de las proteínas, que son los aminoácidos de la serie D de dedo y algunos de la serie L. Ahora vamos a explicar eso con más profundidad. Ahora vamos a explicar eso con un poquito más de profundidad. Aminoácidos no proteicos. ¿Qué quiere decir esto? Los aminoácidos, por definición, son los monómeros de las proteínas. Son los monómeros de las proteínas. Por definición, hay algunos aminoácidos que cumplen funciones que no tienen nada que ver con constituir una proteína. ¿Cómo le decimos esos aminoácidos? Aminoácidos, que yo lo pongo como AA, es la abreviación, no proteicos. Los aminoácidos no proteicos pueden ser o del grupo D o del grupo L. ¿Sí? Los aminoácidos proteicos, los proteicos, son siempre del grupo L. Esto es una clasificación de la isomería óptica. ¿Sí? Depende cómo se conforma en el espacio. Si el grupo amino se encuentra hacia la izquierda, es serie L. Si se encuentra hacia la derecha, es serie D, de dedo. Los aminoácidos proteicos son serie L. Hay algunos aminoácidos que no son proteicos, que pueden ser tanto de la serie D como de la serie L. Los de la serie L suelen ser, por ejemplo, algunos neurotransmisores. eh, o de la serie D pueden ser intermediarios metabólicos de la degradación de algunos compuestos. Les voy a dar dos ejemplos. La ornitina. No, este solo, que es el único que me acuerdo. La ornitina, por ejemplo. Son aminoácidos que no forman parte de proteínas. Ahí tenemos dos ejemplos. Neurotransmisores, ejemplos, el GABA. Es ácido GABA butírico, algo así. Bueno, busquen GABA, después no me acuerdo. O el glutamato. El glutamato, por ejemplo, puede ser un neurotransmisor y sería un aminoácido no proteico, porque actúa en la señalización nerviosa y no en la conformación de proteínas. ¿Quedó claro eso, chicas? ¿Sí? Sí, sí. Ahora bien, de vuelta, la última pregunta es, ¿los aminoácidos proteicos son de la serie D o L? Ya se las dije esa. ¿De qué serie son? Los L. proteicos. De la serie L, que recuerden, es un tipo de isomería óptica. ¿Sí? Ese es el primer punto, no hay mucho más para agregar. Dice que esquematicemos el enlace peptídico y su formación. ¿Qué características tiene? ¿Sí? A ver, que voy a buscar acá. Ahí está. Que es un enlace rígido, creo. Eran dos o tres. Acá. Bueno, enlace peptídico, vamos con eso. Borro acá. Me encanta aminoácidos, ¿sabían?
Me encanta explicar aminoácidos. Es un tema que me gusta mucho. Tengo un grupo de amigos, los sábados a la noche nos juntamos a tomar cerveza y a hablar de aminoácidos. Gracias por reírse de compromiso. Sí, sí, sí. Gracias por reírse de compromiso. Valoro mucho esa risa de mentira. Hago chistes muy malos y me gusta que cuando hago chistes malos se rían de compromiso, ¿sí? Soy un profesor medio tirano. Bueno, vamos a dibujar el enlace peptídico. Tenemos carbono alfa. Acá habíamos dicho el grupo carboxilo. Acá habíamos dicho el hidrógeno. Acá el grupo R. Acá el grupo amino. Hasta acá estamos, ¿no? Bárbaro. Acá dibujo otro aminoácido. Grupo amino, carbono alfa, hidrógeno, grupo carboxilo, grupo R. Bien. ¿Cómo dibujamos el enlace peptídico? El enlace peptídico se forma a partir de una reacción de condensación. ¿Qué es lo que se pierde en una reacción de condensación? ¿Alguna sabe? No. Esto es para todas las reacciones de condensación. Si escuchan reacción de condensación, ya saben que estamos hablando de una reacción en donde se pierde una molécula de agua. ¿Cuál es la reacción inversa a la condensación? La hidrólisis. Se añade una molécula de agua que permite la ruptura de un enlace covalente. ¿Sí? En este caso, tenemos una reacción de condensación. ¿Cómo formamos la molécula de agua? ¿Cómo es la molécula de agua? La pongo acá, H2O. H2O, entonces necesito dos hidrógenos y un oxígeno. Un hidrógeno, otro hidrógeno, un oxígeno. ¿Sí? Se pierde todo esto, tac, que se pierde como una molécula de agua, y se une el carbono directamente con el nitrógeno. ¿Sí? ¿Cómo queda esto? Lo dibujamos. Queda nitrógeno unido directamente con el grupo carboxilo. Esto es el hidrógeno que se dibuja para abajo. Ahí está. Este es el famosísimo enlace peptídico. ¿Sí? Este es el que sale en la tele. El enlace peptídico. Hasta ahí estamos. ¿Qué es lo que se pierde? Una reacción de condensación. ¿Qué características tiene? Podemos mencionar algunas. Podemos decir que, a ver, se forma a partir de una reacción de condensación. ¿Se me entiende la cursiva? Bueno. Se forma a partir de una reacción de condensación. ¿Qué pasaba en la reacción de condensación? Se perdía una molécula de agua. Después, es un enlace de tipo amida. ¿Sí? Amida, porque tenemos un grupo carboxilo con un grupo amida. Además, es un enlace rígido. ¿Qué quiere decir que sea rígido? ¿Alguien sabe que sea rígido qué significa? Puede ser que no puede como rotar en el espacio, una cosa así, o nada que ver. Exactamente, muy bien. Este enlace, fíjense, carbono alfa, carbono del grupo carboxilo, permite la libre rotación. Rota. ¿Sí? Lo mismo con este, el amino con el grupo, con el carbono alfa. Son enlaces libres que giran y permiten que la cadena polipeptídica vaya agarrando una configuración. Pero este enlace es un enlace rígido, no gira sobre sí mismo. Sí, esa es una característica importante. Bueno, es un enlace covalente, podemos decir también. Bueno, listo, con eso estamos. Podemos decir que existe una densidad de... No, eso no. Estamos hasta ahí. ¿Se entendió este segundo punto? Hicimos un enlace peptídico
y comentamos sus características. Vimos su formación también. Estamos entonces, ¿no? ¿Pasamos Sí. al 3? ¿Se viene entendiendo? ¿Están pudiendo hacer la guía con esto o no sirve para nada? No resirve. Con el video que me mandan, la verdad es que se me complica bastante. Se complica. Bueno, qué bueno que sirva esto entonces. Yo soy un amante de la docencia, me gusta mucho dar clases, así que para mí no es ninguna molestia y además son herramientas que sirven para que en esta virtualidad que nos atormenta tanto podamos seguir cursando y seguir avanzando en la carrera. Bueno, la pregunta 3, ¿qué dice? ¿Por qué decimos que los aminoácidos presentan capacidad buffer? En el caso del aminoácido glicina, ¿en qué rango de pH presenta capacidad buffer? ¿Cuál es el residuo de aminoácido que otorga capacidad buffer a las proteínas? Explique por qué. Bueno, aguánteme un cachito que quiero buscar acá. Acá. Estoy buscando el PowerPoint de la cátedra que tienen la curva de titulación de la glicina. Así no meto la pata. Me la pasó alguna vez una compañera porque le pedí a mi amiga Clarita que me la pase y mi amiga Clarita no me la pasó. No, no la puedo descargar, no importa. Bueno, Clara, te estoy tirando palos a vos, Re ¿eh? atrevido. Si querés te la dibujo a la curva Ah, de titulación de la bueno. glicina. Agrandadísima. ¿Me pasás el power de Dale, ahí aminoácidos? te lo mando. Dale. Yo tenía ganas de tirarte un poquito de tierra nomás, Clary. Bueno, vamos a ver primero, vamos a responder a esto de por qué decimos que los aminoácidos tienen capacidad buffer. ¿Sí? Yo les voy a dibujar un aminoácido cualquiera. Vamos a dibujarle la glicina. La glicina tiene un hidrógeno como grupo R. Acá habíamos dicho grupo carboxilo. Y acá habíamos dicho grupo amino. Yo les digo, los aminoácidos a pH 7, los aminoácidos a pH 7 presentan su grupo amino y su grupo carboxilo, presentan carga. El grupo carboxilo y el grupo amino presentan una carga. ¿Sí? ¿Se imaginan qué carga tendrá el grupo carboxilo? ¿Piensan, sospechan qué carga puede tener este grupo? Yo lo dibujé acá como debería ser, fíjense. Yo hoy lo había dibujado así, OH, ¿no? Bueno, a pH 7 pierde este hidrógeno. ¿Para qué con el dedo, no? ¿Para qué si tengo un borrador? A pH 7 pierde ese hidrógeno. Entonces queda con una carga negativa. A pH 7. Y yo les digo que el grupo amino presenta carga positiva, porque tiene un protón de más. Está protonado, presenta carga positiva, y el grupo carboxilo está desprotonado y presenta carga negativa. ¿Esto se entendió, chicas? ¿Cómo es un aminoácido a pH 7, a pH neutro? Yo siempre digo un cuentito. A pH 7, los grupos que pueden estar ionizados, o sea, con carga, presentan carga. A pH 7, los dos grupos que pueden presentar carga, presentan efectivamente una carga. ¿Sí? Eso es a pH 7. Pero a mí no, a nosotros nos pregunta por qué decimos que los aminoácidos tienen capacidad buffer. No nos está preguntando esto. Nos pregunta por qué los aminoácidos tienen capacidad buffer. ¿Qué significa capacidad buffer? ¿Alguna sabe? Que son como amortiguadores. ¿Amortiguadores de qué? Es una palabra muy amplia. Amortiguan. ¿Qué No, amortiguan? Amortiguan. Les doy tres opciones, ustedes me dicen. Amortiguan la presión de oxígeno en la sangre,
amortiguan la temperatura, amortiguan la presión o amortiguan el pH. El pH. El Los pH. buffers, exactamente, los buffers son amortiguadores del pH. ¿Qué quiere decir que amortigüen? ¿Qué significa amortiguar? Significa evitar cambios bruscos de algo. ¿Sí? Los amortiguadores de los autos, ¿qué evitan? Evitan que cuando te agarras un pozo, ¿sí? Esa diferencia entre el tamaño de la ruta y el tamaño del pozo, que es una diferencia profunda, afecte a las ruedas. No sé, yo puse un ejemplo de auto, no es una verga de auto. O sea, podría haber usado cualquier otro ejemplo, pero usé autos que no sé manejar. ¿Sí, no? Bueno, amortiguan, evitan cambios bruscos de pH. Eso es un buffer. Evitar cambios bruscos del pH. Bien. ¿Cómo hace esto? Yo les doy una pista. A pH ácido, a un pH vamos a poner a pH de 2. Hay mucho qué. Mucha concentración de qué. ¿Qué es lo que aumenta cuando nos vamos hacia una escala más ácida de pH? ¿Qué es lo que aumenta? ¿Saben? Andá, NASA, tranquila, no hay ningún problema. Cuando vamos a una escala de pH más ácida, ¿qué es lo que aumenta? ¿La concentración de qué? De ácido. De ácido, bien. ¿Y cómo se regula la concentración de ácido? ¿Cómo calculamos el pH? ¿Menos logaritmo de qué? ¿De la concentración de? Protones. Bueno, entonces, a pH ácido, muy bien, ¿eh? Menos logaritmo de la concentración de protones. A pH ácido lo que aumenta son los protones. Y si aumentan los protones, ¿qué va a pasar con esta carga negativa? Se va a neutralizar. ¿Y cómo queda esto? Se pierde la carga negativa y queda como OH, como oxidrilo. Entonces, Se va a neutralizar, no entiendo más. claro, en vez de tener la carga negativa, el protón que tiene carga positiva se viene para acá, tuki, y neutraliza la carga negativa. ¿Sí? Ok. El grupo amino queda igual. Pero fíjense, si yo tengo un pH 7 y voy a pH 6, aumenta un poquito la concentración de protones. Pero ¿por qué evitan que aumente la acidez o que disminuya el pH? ¿Cómo lo hacen? Y en vez de liberar protones al medio, en vez de que haya protones en la solución, agarra el protón el aminoácido. ¿Se entiende eso? Supóngase, tiene un frasquito con agua, con aminoácidos, y le tiramos protones. Si esto tenía pH 7, el pH tendería a hacerse de 6, a hacerse más ácido. ¿Cómo evitan esto? Bueno, agarran estos protones y se lo ponen al grupo carboxilo. Entonces evitan que aumente la concentración de protones en el medio. Y si evitan que aumente la concentración de protones en el medio, evitan cambios bruscos de pH. ¿Se entendió eso? ¿O no se entendió? ¿Lo puedes repasar otra vez? Sí. Supónganse, Perdón. yo hoy les había dibujado el aminoácido a pH 7. ¿Cómo era el aminoácido a pH 7? Así. El grupo carboxilo con carga negativa, el grupo amino con carga positiva. Si yo me voy a un pH más ácido, aumentan las concentraciones de protones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar a pH ácido? Estos protones van a ir a neutralizar esta carga negativa. ¿Y cómo quedan? Así. OH. Entonces, si yo quiero disminuir el pH, bajar el pH, porque aumenta la concentración de protones, el aminoácido evita que ocurra eso. ¿Por qué evita que aumenten los protones en la solución? Porque los chupan, agarran los protones del medio. En vez de que el protón esté acidificando el medio, se encuentra neutralizando una carga negativa del aminoácido. Y si neutraliza la carga negativa del aminoácido, evitan la modificación del pH. ¿Se entendió mejor o es lo mismo que antes? Sí, sí. Joya. Pero ojo, porque los amortiguadores amortiguan para abajo y para arriba. También puede ser que nos vayamos a un pH más alcalino.
También puede ser que nos vayamos a un pH más alcalino. ¿Cuál es? ¿Mayor a cuánto tiene que ser el pH para que estemos en una solución básica o alcalina? Mayor a 7. Mayor a A 7. 7. Supóngase, estábamos a pH 7 primero, ¿no? A pH 7 estábamos así. El carboxilo con carga negativa, el grupo amino con carga positiva. Si nos vamos a un pH un poquito más básico, a pH, supóngase de 8, ¿qué es lo que aumenta? La concentración de oxidrilos, que tienen carga negativa. ¿Y cómo evita el aminoácido que aumente la concentración de oxidrilos? ¿Cómo evita eso el aminoácido? Agarra y le chupa un protón al amino. Le roba un protón al grupo amino, el grupo amino queda sin carga, y el oxidrilo que tenía carga negativa se transforma en H2O. Entonces, si el aminoácido lo llevamos a un pH más alcalino, en donde tienden a aumentar la concentración de oxidrilos, lo que hacen los oxidrilos es chuparle un aminoácido al grupo amino. Perdón, un protón al grupo amino. Si le chupa un protón al grupo amino, no se producen cambios bruscos de pH. El pH, en vez de pasar de 7 a 8, pasa de 7 a 7,4. ¿Por qué? Porque los oxidrilos que aumentaron en el medio fueron transformados en agua. ¿De qué manera? Robándole un protón al grupo amino. ¿Entiende, chicas, esto o es medio complicado? Sí, ahí lo entendí un poco mejor. Entonces, fíjense, el aminoácido regula tanto los cambios bruscos de pH hacia abajo, ¿sí? Si se acidifica el medio, el protón viene a neutralizar esta carga negativa y entonces no se acidifica el medio, porque los protones, en vez de estar en la solución aportando ácido, están neutralizando una carga negativa, entonces no acidifican nada, ¿sí? Si llevamos el aminoácido a pH más ácido. Y si llevamos el aminoácido a un pH más alcalino, el grupo amino libera el protón que tiene de más y neutraliza la carga negativa del oxidrilo, que al neutralizar la carga negativa del oxidrilo convierte el oxidrilo en agua. Y si lo convierte en agua no se producen aumentos bruscos del pH. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió? ¿Y quieren que lo vuelva a explicar? ¿Seguimos? Sí. ¿Sí? ¿Seguras? Avisen, che, yo no tengo drama de explicarlo 1000 veces. Lo explico las veces que sea necesario. Después dice, ¿por qué decimos que los aminoácidos presentan capacidad buffer? En el caso de la glicina, ¿en qué rangos de pH presenta capacidad buffer? ¿Cuál es el residuo de aminoácido que otorga capacidad buffer a las proteínas? Explique por qué. Bueno, ahora voy a abrir la guía que me pasó la Clary. Les voy a compartir pantalla un cachito. Acá. ¿Ven ahí, che, lo que estoy compartiendo? Sí. Sí. ¿Sí? Fíjense, esto es una curva de titulación de un aminoácido. Fíjense, a medida que aumentamos los oxidrilos, subimos en la escala de pH. ¿Sí? A medida que aumentamos los oxidrilos, subimos en la escala de pH. Este es el caso de la glicina. Fíjense la glicina. Es lo mismo que dibujé yo, pero de otra manera. Tenemos el carbono alfa. Ah, no, esto es una alanina. Perdón. A ver esta. Acá. Esto es una glicina. Fíjense. El carbono con dos hidrógenos, el grupo amino y el grupo carboxilo. Es lo mismo. Fíjense. ¿Dónde creen ustedes que se produce la capacidad buffer de la glicina? Y
acá, si aumenta muy poquito la concentración de oxidrilos, el pH sube de manera sustancial. Fíjense, pasa de 4, que está acá, a 9, 10, que está acá. A 9, supónganse. ¿Sí? Entonces, en este pH, a un rango de pH entre 4 y 9, no tiene capacidad buffer. Fíjense que cambios pequeños de pH, perdón, cambios pequeños de oxidrilo producen un aumento pronunciado en el pH. Entonces, acá no se produce la capacidad buffer, acá todo lo contrario. Acá es donde peor está. Acá no te sirve para nada. Pero si nos vamos a un pH más o menos de 2, fíjense, aumentamos toda esta concentración de oxidrilos y el cambio de pH fue de 2 valores nomás, 2 unidades. Lo mismo acá. En un pH aproximadamente de 9, fíjense, pasamos de 9 a 10, 11 de pH, pero fíjense todo lo que aumentaron los oxidrilos. Entonces, ¿en qué rango se produce la capacidad buffer en el caso de la glicina? La capacidad buffer en la glicina se produce a un pH aproximado de 2 y a un pH aproximado de 9. ¿Se entendió, pibis? No, perdón, yo no lo De entendí muy bien. vuelta, vamos de vuelta. Dice, en el caso de la glicina, ¿en qué rangos de pH presenta capacidad buffer? Fíjense, este gráfico. Acá tenemos cambios de pH y acá tenemos concentración de oxidrilos. Fíjense a pH con una concentración de 1 de oxidrilo. Fíjense, yo paso de 0,5 a 1,5 o casi nada, de 0,8 a 1,2 y fíjense todo lo que aumenta el pH. Pasa de 4 acá a 9 acá, con cambios muy chiquitos de oxidrilos. Yo aumenté muy poquito la concentración de oxidrilos y el pH se me disparó. Entonces, a este pH, entre 4 y 9, o entre 4 y 8, decimos que el aminoácido no tiene capacidad buffer. ¿Por qué? Porque justamente no hace lo que debería hacer, que es evitar que cambios pequeños de oxidrilos o de protones se traduzcan en transformaciones contundentes del pH. Pero fíjense a pH 2, acá más o menos. A pH 2, la concentración de oxidrilos pasó de 0 a 1 casi. Y fíjense lo poquito que cambió el pH. Entonces, a un pH aproximado de 2, de 2,3, la glicina presenta capacidad buffer, porque evita que cambios pequeños de la concentración de oxidrilos se traduzcan en cambios sustanciales del pH de la solución. Lo mismo pasa con un pH de 9. A pH de 9,6, fíjense, subimos una unidad la concentración de oxidrilos y el pH pasó de 8 a 10. Nada. Entonces, a un pH de 2, el aminoácido presenta capacidad buffer, al igual que a un pH de 9,5, 9,6, en donde también el aminoácido presenta capacidad buffer. Este aminoácido, la glicina, ¿se entendió mejor o es lo mismo que antes? No se entendió, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguras? Bueno, seguimos. En el Es caso de las mucha proteínas, info de repente. mucha información, sí, sí, sí. En el caso de las proteínas, en el caso de las proteínas, ¿cuál es el residuo que va a aportar capacidad buffer? Porque recién vimos que volvemos al pizarrón. Dejo de compartir. Volvemos al pizarrón. Fíjense, habíamos dicho que en este aminoácido los que aportaban capacidad buffer era el grupo amino y el grupo carboxilo del esqueleto central del aminoácido. Acá tenemos el grupo R. Pero en una proteína, el grupo amino y el grupo carboxilo se encuentran formando parte de un enlace. Y si se encuentran formando parte de un enlace, no pueden aportar capacidad buffer, porque no pueden ceder nada. El oxidrilo no existe acá. Cuando tenemos un enlace peptídico, esto se comunica directamente con un grupo amino. Y el grupo amino no tiene protones para ceder. Bajar un Entonces, poquito. Si se le silencio, ¿se graba igual con volumen? ¿cómo? Bueno, entonces, en las proteínas, el grupo que aporta capacidad buffer
no es el grupo amino y el grupo carboxilo del esqueleto central del aminoácido, sino que son los grupos que podemos encontrar en la cadena lateral o grupo R. ¿Por qué las proteínas no? De vuelta, lo explico, borro acá un poquito. ¿Por qué las proteínas? O sea, ¿cuál es el grupo que aporta capacidad buffer en las proteínas? Esa es la pregunta. Bueno, fíjense, las proteínas tienen el grupo amino y el grupo carboxilo formando parte de un enlace. Forman parte de enlaces. Entonces, pierden su capacidad buffer. Pero si yo en el grupo R, que queda libre, tengo algún grupo funcional que pueda captar o ceder protones, el grupo que aporta capacidad buffer en las proteínas es el grupo R de cada aminoácido, porque se encuentran libres. Acá yo podría tener un grupo carboxilo, por ejemplo en el aspartato o en el glutamato, y si tengo un grupo carboxilo, este oxígeno puede o captar un protón o ceder un protón. ¿Se entiende, gente, más o menos esto? Sí. ¿Sí? ¿Seguras? Sí. ¿Te Bueno, puedo hacer una pregunta? más vale, como que no. ¿Por qué se dice que la histidina es el único aminoácido con capacidad buffer ¿Dice eso dónde? en un PowerPoint? Si yo leo eso, agarro y digo falso. El que escribió esto es un burro. Si lo escribió un profesor, no le digan burro porque me van a echar de la facultad. Si yo veo eso, la histidina es el único aminoácido con capacidad buffer así solo, digo, está mal esto. La glicina tiene capacidad buffer, todos los aminoácidos tienen capacidad buffer. ¿Qué es lo que ocurre? La histidina regula, evita cambios bruscos de pH a un pH cercano a 7. Entonces es un aminoácido que nos sirve mucho a nosotros, a los seres humanos. ¿Por qué? Porque el pH de nuestra sangre es de 7,4. Entonces la histidina viene bárbaro. Porque a mí no me interesa tener glicina y evitar cambios bruscos de pH a un pH de 2. Pues mi pH es de 7,4. Nunca me va a servir la glicina como un buffer fisiológico si mi pH es de 7,4 y la capacidad buffer de la glicina está a 2,4 y a 9,6. Yo necesito aminoácidos cuya máxima capacidad buffer se encuentre a nivel de 7,4, alrededor de 7, porque es el pH fisiológico nuestro. Entonces, a lo que preguntó la compañera, le podemos agregar, la histidina es el único aminoácido con capacidad buffer en condiciones fisiológicas, en condiciones que nosotros queremos preservar, que es nuestra condición, nuestro microambiente. Fíjense, vuelvo a compartir pantalla, pibis. A ver, no me es que lo cerré. Para. Ahí está, ¿ahí ven? Sí. Fíjense, acá tenemos la glicina, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Este creo que es la histidina. O si no, esperen. ¿Ustedes ven Google acá que yo estoy buscando? ¿Lo ven, no? Sí. Sí. Fíjense. A un pH entre 6 y 7,5, la histidina tiene capacidad buffer. Tiene capacidad buffer a un pH de 1,8, a un pH de 9,1 y a un pH de 6 a 7. Acá también tiene capacidad buffer. Por eso es importante la histidina. Por eso es importante la histidina. Porque permite evitar cambios bruscos de pH a un pH cercano a nuestro. ¿Sí? ¿Se entiende, Laura? Creo que era la que había preguntado. Sí, sí, gracias. ¿Se entendió, chicas? ¿Seguimos con la guía? Después el punto 4 dice, describa los niveles estructurales de las proteínas detallando los tipos de interacciones que estabilizan cada una de ellas. Utilice una palabra o unas pocas palabras que se asocien con los distintos niveles de estructura. Bien, vamos a ver eso.
Las proteínas están formadas por la unión de ¿qué? De muchos ¿qué? ¿Alguien sabe? Aminoácidos. Muy bien. Las proteínas están formadas por la conjunción de muchos aminoácidos. Se voy a prender la luz. ¿Se ve mi pizarrón? ¿Se ve bien? Sí. Está formada por la unión de muchos aminoácidos. Yo les digo, y con esto vayan copiando, así después no lo tengo que repetir, si no después lo ven en YouTube. La estructura primaria de la proteína está determinada por la secuencia y el ordenamiento de los aminoácidos específicos. ¿Sí? Supónganse, yo tengo una histidina, una lisina, una glicina, un aspartato, un glutamato, una treonina, otra lisina, ¿sí? Acá tenemos el extremo amino y acá tenemos el extremo carboxilo. La estructura primaria está determinada por la secuencia de los aminoácidos específicos. Y yo les pregunto, ¿qué enlace estabiliza esta estructura primaria? Si les preguntara eso, ¿qué me dirían? ¿Qué enlace estabiliza la estructura primaria de una proteína? Enlaces peptídicos. Exactamente, el enlace peptídico que une cada uno de los aminoácidos, este que está acá. Estos enlaces peptídicos son los que estabilizan la estructura primaria. ¿Que cómo está determinada la estructura primaria? Por la secuencia y el ordenamiento de los aminoácidos específicos. Ahora ocurre algo después. Eso es la estructura primaria, piba. Esa es la estructura primaria. ¿Qué pasa con la estructura secundaria? ¿Qué pasa con la estructura secundaria? En la estructura secundaria, ¿vieron? ¿Se acuerdan cómo era el aminoácido? Lo dibujo acá un poquito más chiquito. ¿Sí? Este era un aminoácido. En la estructura secundaria la definimos como la disposición déjeme pensar, la disposición espacial de regiones de una proteína que se pliegan de una manera específica. ¿Sí? Entonces, es la disposición, les había dicho, disposición espacial de regiones de la proteína que se pliegan de una manera específica. ¿De qué manera se pueden plegar? De dos maneras. Hélice alfa u hoja beta plegada. Son los dos tipos de plegamientos espaciales de las proteínas. ¿Sí? Esperen que me acordé que tenía que avisar una cosita y me había olvidado. Amigo, al final no voy a comprar la carne porque estoy dando clase. Me había olvidado que tenía que dar clase. Así que lo dejamos para mañana. Disculpen, podría haber silenciado el micrófono. Bueno, estructura secundaria. Es la disposición espacial de los aminoácidos en una región específica de la proteína. Lo copiamos. Disposición de regiones de la proteína o de la cadena polipeptídica o de la proteína que tienen plegamientos específicos. ¿Cómo son estos plegamientos específicos? Pueden ser de dos tipos. Hélice alfa, hoja beta plegada, que puede ser paralela o antiparalela. Después tenemos un tipo de estructura que se llama bucle,
Pero bueno, no importa. Son eso que dije ahí, no lo voy a repetir, yo lo dije como 8 veces. ¿Qué enlace estabiliza o qué interacción estabiliza esta estructura secundaria? Los puentes de hidrógeno que se forman entre este oxígeno que está acá y este hidrógeno que está acá. No en el mismo aminoácido. Este oxígeno forma un puente de hidrógeno con el hidrógeno que está unido a un nitrógeno de otro aminoácido que está a 3,6 de distancia. A 3,6 aminoácidos de distancia. Este dato de 3,6 no le sirve para nada. El oxígeno del grupo carboxilo forma puentes de hidrógeno con el hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido que se encuentra a distancia, y eso permite la formación o de una hélice alfa o de una hoja beta plegada. ¿Sí, chicas? ¿Se entiende? ¿Quedó claro hasta acá? Entonces las hélices alfas están establecidas por puentes de hidrógeno. La estabilización de la estructura secundaria está determinada por los puentes de hidrógeno que se producen entre el oxígeno del grupo carboxilo y el hidrógeno del grupo amino, pero de aminoácidos que están a distancia. Supónganse, yo acá dibujo tac, 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 tac. ¿Por qué el tac, no? Sí, 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 totalmente loco. Tenemos un aminoácido acá, cuyo oxígeno forma un puente de hidrógeno con el hidrógeno que está unido a un grupo amino, ¿sí? El oxígeno forma un puente de hidrógeno con el hidrógeno del grupo amino, pero de distintos aminoácidos. ¿Y eso qué permite? Permite que se formen una estructura onda hélice alfa. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre de una estructura secundaria. Sí, esta es la estructura secundaria. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, Estoy dándole muchísima información, ¿no? un montón. Bueno. Yo no quiero jugar a ser adulto. Yo no soy adulto igual, ¿eh? No, no. Es más, lo considero una falta de respeto. No sé quién habló, pero yo soy adolescente todavía. Yo siempre digo que el que cuida a su niño es el que tiene el poder, así que... Ah. Sí, ¿no? Bueno, vamos a la estructura terciaria. ¿Cómo definimos la estructura terciaria de una proteína? La definimos como la disposición tridimensional que adopta la proteína en el espacio. Es la configuración tridimensional que adopta la proteína en el espacio. Configuración tridimensional que adopta la proteína en el espacio. ¿Cómo está estabilizada esta estructura terciaria? Está estabilizada por un montón de fuerzas. Pero lo importante es que se estabiliza por interacciones entre los grupos R. Entre los grupos R de la proteína. ¿Sí? De los aminoácidos, perdón. Entre los grupos R de los aminoácidos. ¿Qué tipo de interacciones son? Tenemos fuerzas de Van der Waals. Tenemos puentes de hidrógeno, puentes de PDH, pongo. Tenemos interacciones hidrofóbicas. Tenemos interacciones electrostáticas. Y tenemos puentes disulfuro, PDS. Puentes disulfuro. Estas interacciones se forman entre los grupos R de aminoácidos que están localizados a distancia. ¿Sí? Permite estabilizar esta estructura terciaria. ¿Se entendió la estructura terciaria, chicas? No. No se entendió. Bueno, a ver, dibujo acá una proteína.
¿Sí? Una clara proteína. ¿Qué proteína es esta? Pregunta de examen. Por favor. Chiste, ¿no? Bueno. Fíjense. Tridimensional. Alta proteína, te hiciste, Alta Juanmi. proteína. Fíjense, yo acá tengo plegamientos locales de la proteína en el espacio. Acá tengo un plegamiento local, acá tengo otro plegamiento local, acá tengo otro plegamiento local, acá tengo otro plegamiento local, y acá tengo otro plegamiento local. Estas son estructuras secundarias. Son regiones de la proteína que adoptan una disposición espacial determinada, específica. Regiones de la proteína que adoptan una disposición espacial determinada. ¿Sí? ¿Qué disposición Sí. puede ser? Hoja beta o hélice alfa. Hélice alfa u hoja beta. Hélice alfa u hoja beta. ¿Sí? Ahora, la estructura terciaria da cuenta de la disposición tridimensional de toda la proteína, que contempla muchos tipos de estructura secundaria, contempla bucles, contempla uniones entre aminoácidos a distancia, ¿sí? Acá supóngase tenemos interacciones hidrofóbicas, acá tenemos interacciones electrostáticas, acá tenemos puentes disulfuro, acá tenemos puentes de hidrógeno, ¿sí? Pero da cuenta de la disposición tridimensional de toda la proteína. Es más, me cuesta graficarlo en un pizarrón porque es bidimensional, pero imagínense un ovillo. Imagínense que la estructura secundaria es una partecita del ovillo que se pliega así como les mostré, como si fuese un zigzag. Esa es la estructura secundaria. La estructura terciaria es del ovillo completo, ¿sí? Que contempla las estructuras secundarias específicas de la proteína y además tiene en cuenta la disposición global de la proteína en el espacio. ¿Se entendió un poco mejor con eso? Sí, sí. Ustedes digan, si le preguntan, ¿es la estructura tridimensional de la proteína? Profe. Che, profe, es la estructura tridimensional, dicen ustedes. Sí, la estructura terciaria, es eso, nada más. Seguimos. La estructura cuaternaria, perdón, me faltó. La estructura cuaternaria es cuando tenemos más de una cadena polipeptídica conformando parte de una proteína. Por ejemplo, el ejemplo más típico es la hemoglobina, que está formada por 4 cadenas polipeptídicas. ¿Sí? Nosotros tenemos. Qué hermosa esta proteína que acabo de dibujar, por Dios. Bueno, nosotros tenemos una cadena polipeptídica con su plegamiento y su disposición tridimensional. ¿Cuántos extremos amino y carboxilo tiene esta cadena polipeptídica? 1. Si yo les digo una cadena polipeptídica, tengo un grupo amino y un grupo carboxilo. Perdón, un extremo amino y un extremo carboxilo. Pero esta proteína, esa cadena polipeptídica, se puede asociar con otra, que tiene otro extremo carboxilo y otro extremo amino. O sea, son 2 cadenas diferentes. Y se pueden asociar por puentes de hidrógeno, por puentes de disulfuro, por fuerza de Van der Waals, por interacciones hidrofóbicas. Por las mismas que la estructura terciaria. Pero ¿qué da cuenta la estructura cuaternaria? Da cuenta de la interacción entre dos o más cadenas polipeptídicas. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Y esas son las 4 estructuras de la proteína, nada más. No hay más vuelta para darle. Después dice, ¿se entendió qué interacción estabiliza cada estructura? ¿Eso quedó claro? ¿Hacemos un repaso rapidito de eso, quieren? Hay Sí. un material que nos mandó en guía de actividades, mismo vos ponés ahí en los cositos y te marca bien. Lo que pasa es que es un quilombo. Te marca Bueno, la proteína de todas las maneras, forma, colores y te marea. estructura primaria. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué interacción estabiliza la estructura primaria de una proteína? Ya les dije, ya le habían dicho. El enlace, Peptídico. bien, muy bien, el enlace peptídico. La estructura secundaria, ¿cómo está estabilizada? ¿Por qué interacción?
¿Lo anotaron eso? Por los puentes de hidrógeno. Muy bien. Por el... La estructura terciaria está estabilizada por 4 interacciones, 4 o 5. Puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas y puentes disulfuro. La estructura cuaternaria está estabilizada por las mismas interacciones. Puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas y puentes disulfuro. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicas? ¿Seguimos? Sí, La D de dedo dice, investigue el tipo de estructura secundaria que tiene el colágeno. Se las digo yo. El colágeno tiene como estructura secundaria una hélice alfa. ¿Sí? Las proteínas fibrosas solamente tienen estructura primaria y secundaria. Vieron que la E dice, menciona ejemplos de proteínas fibrosas. El colágeno, las proteínas estructurales, o muchas de las proteínas estructurales, solamente tienen estructura secundaria. El colágeno, si nosotros lo vemos, es así. Tac, 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 tac. ¿Sí? Y se asocia con otro que es igual. Y forman fibras. Y forman fibras. Forman fibras en la matriz extracelular. Otro ejemplo de proteína fibrosa es la fibrina. Otro ejemplo de proteína fibrosa son los filamentos intermedios. Por ejemplo, la desmina, la bimentina, la minina. Filamentos intermedios. ¿Sí? Esos son ejemplos de proteínas fibrosas. Pueden poner colágeno, fibrina, pueden poner desmina, bimentina, con P corta, laminina, neurofibrina. Estas son lo que yo me acuerdo ahora. ¿Sí? Son proteínas fibrosas. ¿Por qué son proteínas fibrosas? ¿Qué caracterizan a las proteínas fibrosas? Se lo repito. Solamente tienen estructura primaria y secundaria y cumplen funciones estrictamente estructurales. ¿Se entendió, chicas? ¿Sí? O más o menos. sí, sí. Bien, seguimos entonces. Punto 5. El huevo y la leche poseen proteínas de alto valor biológico. Yo tenía un amigo que cuando alguien decía huevo y leche al mismo tiempo se reía. Entonces cada vez que veo huevo y leche en una sola oración digo, qué gente pelotuda, ¿no? El huevo y la leche poseen proteínas de alto valor biológico. Analice la fórmula que define ese concepto y discuta por qué el valor biológico se relaciona con la composición de aminoácidos de la proteína. Se los digo yo. Las proteínas de alto valor biológico, ¿sí? No me acuerdo la fórmula, pero ya se las digo, que está acá. Las proteínas de alto valor biológico, tacata, tacata, Es nitrógeno retenido por 100 sobre nitrógeno absorbido, ¿puede ser? es, a ver, sí, algo de eso. Yo tengo una pregunta. ¿Los cereales poseen proteínas de alto valor? ¿De vuelta la pregunta? Si los cereales poseen proteínas de alto valor biológico. Y no tanto. Ahora vamos a ver qué es eso. Fíjense, el valor biológico de las proteínas es el nitrógeno retenido sobre el nitrógeno absorbido por 100. O sea, yo me comí 10 aminoácidos, ¿sí? Para explicarlo de otra manera, me comí 10 aminoácidos, ¿sí? Fui a la dietética, pedí aminoácidos, para que no se pide. No, como 10 aminoácidos. De los 10 aminoácidos, absorbo 8. Y eso lo multiplico por 100. Al revés, retenido sobre el absorbido. Retenido sobre el absorbido. Perdón. Me como 13 aminoácidos. Absorbo 10 y retengo 8. ¿Sí? Entonces, retengo 8, pero absorbí 10. Los otros 2 los pierdo, los elimino al toque, porque no me sirven. Y eso lo multiplico por 100. Entonces, si retuve 8 aminoácidos de 10 que absorbí, y eso lo multiplico por 100, el valor biológico de esos aminoácidos es 80%.
¿Sí? Por el nitrógeno absorbido. Claro, porque el nitrógeno que se mide es el nitrógeno del grupo amino. Entonces, hagan de cuenta que estamos diciendo aminoácidos, pero lo que se mide es el nitrógeno. Entonces yo, bueno, me comí 13 aminoácidos, absorbí 10. De los 10 que absorbí, 8 los retuve y el resto los eliminé. ¿Cuál es el valor biológico de esos aminoácidos, de esa proteína? 80%. ¿De qué depende el valor biológico de una proteína? ¿De qué depende? Depende de lo parecido que sea el alimento a nosotros. Raro, ¿no? Si yo, por ejemplo, me como las proteínas de un cereal, o las proteínas de una legumbre, o las proteínas del arroz, van a ser proteínas de bajo valor biológico. ¿Sí? Van a ser proteínas de bajo valor biológico. ¿Por qué? Porque las plantas no se parecen estructuralmente a nosotros. Entonces, mientras más parecido sea el alimento a nosotros, si yo me como un animalito, que podemos hacer un montón de críticas a eso, yo lo cuestiono, aunque tengo una dieta omnívora, por más de que nosotros, o sea, si nosotros comemos alimentos de animales, que vienen de animales, van a ser proteínas de alto valor biológico, porque el músculo del animal es similar a nuestro músculo. Entonces yo las proteínas que le saque al animal van a ser proteínas cuyos aminoácidos me sirvan para sintetizar mis componentes celulares. A diferencia de los vegetales, que yo estoy comiendo aminoácidos, proteínas, cuyos aminoácidos no me van a ser tan útiles, porque las proteínas que tienen las plantas son muy diferentes a las proteínas que yo tengo en el cuerpo. ¿Se entiende ese concepto? ¿Cómo se traduce? Bueno, ¿cuántos aminoácidos retuve de los aminoácidos que absorbí? Las plantas, hay comidas vegetarianas que tienen muchos aminoácidos, pero esos aminoácidos generalmente son aminoácidos que no me sirven tanto. Por eso se recomienda, las personas que tienen dietas vegetarianas estrictamente, mezclar, no comer un plato de lentejas y nada más. No, lentejas con arroz, con garbanzos, ¿sí? Con soja, digamos. Alimentos que tengan una variada disposición de aminoácidos. ¿Para qué? Para que mi cuerpo pueda agarrar los poquitos aminoácidos que me sirven de ese alimento para sintetizar las proteínas que yo necesito. ¿Quedó claro el concepto? O sea que absorbe más con el animal que con lo vegetal. No se absorbe más, se absorbe, igual sí se absorbe más, pero no es ese el concepto de alto valor biológico. Lo importante es, si yo absorbí 10 aminoácidos de las plantas y 10 aminoácidos de los animales, seguramente me quede con 2 aminoácidos de las plantas y me quede con 8 aminoácidos de los animales. ¿Se entiende? De los aminoácidos que yo absorbí y que llegaron al torrente sanguíneo y que se distribuyeron por los tejidos, los aminoácidos que vienen de animales me van a servir más. Los aminoácidos que vienen de las plantas los voy a desechar, porque no me sirven tanto. ¿Sí? ¿Se entendió ese concepto? Sí. Joya. Después dice, recuerden la fórmula se las pueden preguntar. Es nitrógeno retenido sobre nitrógeno absorbido por 100. Recuerden eso, no es cuánto absorbí de lo que comí. Eso es digestibilidad. El valor biológico tiene en cuenta cuánto retuve de lo que absorbí y cuánto eliminé por materia fecal o por orina. Nitrógeno retenido sobre nitrógeno absorbido por 100. Esto es igual al valor biológico de la proteína. Yo, cuando daba clases presenciales, hice un chiste. Una vez me miraron con cara como de cínico de mierda, porque yo dije, las proteínas de alto valor biológico son las que más se parecen, esto que dije recién, ¿no? Los alimentos que más se parecen a nosotros. Y además les agregué un elemento más. Son aquellos alimentos cuyas proteínas tienen niveles de oxidación no tan elevados. Con el tiempo, cuando nosotros envejecemos, se oxidan las proteínas. Algunas se recambian y algunas quedan oxidadas. La gente más chiquita, los niños, tienen proteínas que no están tan oxidadas y eso nos sirve más. ¿Sí? Entonces yo decía, el mejor alimento es la comida que se parece a nosotros
y que además no es muy vieja. Y uno puede decir, bueno, un ternerito. Y yo tiré el chiste de un recién nacido. Y me miraron como, no, desubicado, ¿cómo va a ser ese chiste? Pero bueno, era para que entiendan un poco el concepto este de, si Clarice se está agarrando la cabeza, entiendan esto, mientras más similar sea a nosotros, mayor valor biológico. No es una apología del canibalismo, ¿sí? Pero con el chiste capaz que lo entienden más, ¿sí? Bueno, seguimos. Sobre el valor biológico de las proteínas, seleccione las opciones correctas. La leche y la carne poseen proteínas de alto valor biológico. Bueno, esto ya lo habíamos dicho que es correcto, ¿sí? La carne, similar a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que retenemos más nitrógeno del que retenemos mucho nitrógeno del que absorbemos. Los cereales poseen proteínas de alto valor biológico. Y la verdad que no. No poseen proteínas de alto valor biológico. Poseen proteínas, sí, pero no de alto valor biológico. Se relaciona con la fracción de nitrógeno absorbido que es retenido por el organismo. Correcto, ya lo habíamos dicho. La D se relaciona con la fracción de nitrógeno ingerido que es absorbido por el organismo. No, esto es digestibilidad, no valor biológico. Y la E depende de la composición en aminoácidos esenciales. Esta no me acuerdo. ¿Qué pusieron ustedes? Sí, ¿no? ¿Es verdadera? No, no, no. Sí, 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 es verdadera. Sí, sí, ¿no? sí, es verdadero. Joya. 7. Venimos bien hasta acá, lo estoy haciendo rápido porque me tengo que ir en un cachito. 7. Para los individuos que adoptan una nutrición basada en plantas, como Clarita que está acá con nosotros, se recomienda que los alimentos fuente de proteínas se coloquen en remojo, se cocinen, fermenten o germinen. ¿Cuál es la propiedad que se pretende modificar con estos procedimientos? Clarita, ¿vos la sabés esta? Perdón, Estructura. la consigna. Para los individuos que adoptan una nutrición basada en plantas, se recomienda que los alimentos sean, esperen que abrí acá, puta madre. Fermentados, germinados, puestos en remojo. Dale, salí acá. Sí, Acá. verdadero. Se cocinen. Igualmente, ¿Qué es lo que se hoy pretende en día, ¿Qué propiedad se pretende modificar con este procedimiento? no sé por qué eso lo tenés que explicar vos. ¿Cuál es la otra propiedad importante que tienen que conocer, además del valor biológico? La digestabilidad. Digestibilidad. ¿Sí? Dije- La digestibilidad tiene en cuenta, si no me confundo, vamos a chequear la fórmula, el nitrógeno absorbido sobre el nitrógeno ingerido por 100. Fíjense, nitrógeno absorbido, o sea, me comí 10 aminoácidos y absorbí 8. ¿Sí? Nitrógeno absorbido sobre nitrógeno ingerido por 100. Esto me va a dar la digestibilidad. Mientras más absorba de lo que ingiero, mientras absorba un mayor porcentaje de los alimentos que ingerí, mayor es la digestibilidad. Si yo me comí 10 aminoácidos y no absorbí ninguno, bueno, ese alimento tiene porcentaje de digestibilidad muy bajo, porque no retuve nada, no pude absorber nada ni siquiera. Cuando nosotros ponemos en remojo las legumbres, los cereales, los fermentamos, hacemos, no me voy a meter en eso porque no tengo ni idea, pero cuando le hacemos ese tratamiento a los alimentos, principalmente las legumbres que las dejamos en remojo, lo que se pretende es mejorar la absorción. ¿Sí? Ah, Al mejorar la absorción, no decimos mejora la absorción, decimos mejora la digestión. ¿Qué quiere decir mejorar la digestión? Absorber más de lo que, no, de lo que ingerimos, absorbemos un mayor porcentaje. ¿Sí? ¿Se entendió, chicas? sí, sí. 8. Observe las tablas del contenido proteico de los alimentos y marque las afirmaciones correctas. Los quesos tienen un mayor contenido proteico que la leche. Vamos a ver la tabla. ¿Quieren que comparta pantalla un cachito? Ustedes están con la guía igual, ¿no? Sí. Fíjense. Los quesos tienen, ¿cómo dice? Los quesos tienen un mayor contenido proteico que la leche. Fíjense, el queso
tiene en 100 gramos tiene 6,6 de proteína y la leche tiene 3,1 de proteína. El cremoso tiene 19,7 de proteína en comparación con la leche que tiene 3,1. Es verdadero entonces que el queso tiene mayor contenido proteico que la leche, ¿no? Correcto. Sí, correcto. La manteca es rica en proteínas. Mira, esta leyéndola así ya sabemos que es falsa, ¿no? La manteca es rica ¿en qué? En calorías. En calorías, en grasas. En La manteca, grasa. mira, en 100 gramos tengo 84 gramos de grasa y 0,5 de proteína. No tiene nada de proteína eso, ¿sí? La panceta tiene menos porcentaje proteico que la carne vacuna. De vuelta, ya sabemos que es verdadero. La panceta tiene grasa, no tiene carne. Tiene carne, por supuesto. Pero ya sospechamos que es falsa. Si vemos la tabla... A ver... No está acá, che. No aparece. Bueno, no importa. Ya les digo que la panceta tiene más grasa que carne. Entonces, descartemos que tenga más proteína que la carne vacuna. El dulce de leche tiene más proteínas que las mermeladas. O esta no tengo idea. ¿Qué piensan ustedes? Verdadero. Es correcto, Joaquín. Y pues tiene más leche, Es ¿no? por la leche. Claro, por la lactosa. Todas las respuestas son incorrectas, falsas. La 9 dice, observe la tabla de composición de carnes y conteste, ¿cuál es el principal macronutriente que aporta la carne vacuna? ¿Qué tipo de proteínas aporta? Fíjense. Vamos a... pero esto no es de carne, no sé por qué me tiré. Bueno, sí. Esto es pescado. Carne vacuna, decía. ¿De dónde sacamos ese gráfico? ¿Está en algún lado? Yo no lo encontré. Bueno, ya les digo yo entonces. No es Ah, acá aporta más abajo, más abajo. Disculpe. Ah, fíjense la panceta, acá la tenemos. 70 de grasa, en comparación con proteína que tiene 8. Si comparamos carne vacuna, tiene 24 proteína por 10 de grasa. Entonces, tiene más carne, la carne vacuna, tiene más proteína la carne vacuna que la panceta. Después dice, compare, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? Ah, ¿cuál es el principal macronutriente de la carne? Fíjense, proteínas. proteína. ¿Y qué característica tiene esa proteína? Que aporta aminoácidos esenciales. Bien, aportan aminoácidos esenciales y son proteínas de alto valor biológico. ¿Sí? Después dice, describa los niveles estructurales de la proteína. Ya lo dijimos este. Esto está de vuelta. ¿No? ¿Qué tipo de estructura secundaria tiene el colágeno? Hélice alfa. El tropocolágeno, hélice alfa también. De ejemplos de proteínas que solo contienen alfa hélice u hoja beta. Que solo contiene hélice alfa, ya dijimos las que son fibrosas. ¿Cuáles eran? Fibrina, laminina, desmina, bimentina, neurofibrina. Y que solo tengan hoja beta, nosotros tenemos muy pocos ejemplos de eso. Tenemos en las mitocondrias algunas proteínas, que ahora no me acuerdo el nombre, pero las bacterias tienen unas proteínas en la membrana que se llaman barriles beta, que son porinas. Aquí hay un ejemplo, pero es de proteína, no es nuestra. O sea, es una proteína bacteriana, no una proteína eucariota. Discute el concepto de desnaturalización proteica y los distintos agentes desnaturalizantes. ¿La desnaturalización es un proceso irreversible? La desnaturalización es la pérdida de la configuración nativa de una proteína. Definición del libro. La desnaturalización es la pérdida de la configuración nativa, de la conformación nativa, perdón, de una proteína. ¿Qué significa perder la conformación nativa? Significa perder la estructura energéticamente más favorable que tiene la proteína que le permite cumplir con su función. ¿Sí? La estructura, o sea, la desnaturalización es la pérdida de la conformación nativa de una proteína. La conformación nativa es la estructura energéticamente favorable más estable que le permite cumplir con sus funciones a la proteína. Si nosotros desnaturalizamos una proteína, estamos quitando a la proteína de su nivel energético más favorable y perdiendo su funcionalidad, quitándole su funcionalidad. ¿Cuáles son los agentes desnaturalizantes? Detergente, urea, alcohol, beta-mercaptoetanol.
ahí le tiré algunos. Temperatura, ¿sí? Si subimos mucho la temperatura, si bajamos mucho el pH o si subimos mucho el pH. ¿Se entiende? Esta me marea un poco. Se marearon. Acá, dibujo de vuelta una proteína. Dejo de compartir. ¿Ven la pizarra? Sí. La conformación activa es la estructura energéticamente favorable que permite que la proteína cumpla su función. Acá yo tengo una proteína, ¿no? Esta es la estructura energéticamente más favorable, y que tiene una función. Si yo desnaturalizo esto, capaz que me va a quedar algo así. La proteína sigue teniendo otro tipo de interacciones, ¿sí? Pero lo que yo hice fue romper las interacciones que daban lugar a la estructura terciaria de la proteína. Rompí la fuerza de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, los puentes de disulfuro, las interacciones electrostáticas, los puentes de hidrógeno, y al romper esas interacciones débiles, la proteína cambió de configuración. Esa nueva configuración de la proteína no tiene una función porque perdió la conformación nativa. No tiene función. ¿Cuáles son los agentes desnaturalizantes? Urea, alcohol, que rompen los puentes de hidrógeno, detergente, que rompe las interacciones hidrofóbicas, jabones, que rompen las interacciones hidrofóbicas, temperaturas altas, beta-mercaptoetanol, que rompe los puentes de disulfuro. ¿Sí? ¿Se entiende? O más o menos, chicas. Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Bueno, Josh. La última dice: la forma más frecuente de desnutrición en los niños se encuentra directamente relacionada con una baja ingesta de proteínas. Estos niños presentan síntomas como fatiga, irritabilidad, letargo y también presentan inflamación abdominal. Bueno, investigue cuál es la causa de dicha inflamación. Inflamación abdominal está rotundamente mal. No es una inflamación, pero no importa. No me voy a poner en modo médico hegemónico que cuestiona todo lo que dicen las guías de la carrera de nutrición, así que no voy a decir que está mal, pero está mal. No No es, sería está edematizado. muy bien, es una asitis, es un edema, no es una inflamación. La inflamación es por una respuesta inmune, ¿sí? El edema es la trasvasación de agua, de plasma, de un compartimento a otro. ¿Qué es lo que ocurre en estos chicos? ¿Por qué? Nosotros tenemos, voy a dibujar acá, ¿escucharon hablar alguna vez de la osmolaridad? Sí. ¿Recuerdan de la osmolaridad? Puta madre. Necesito un... Fíjense, yo acá dibujo un vaso sanguíneo. Esto es una arteria, supónganse. En la arteria nosotros tenemos una osmolaridad de 308 miliosmolar. Esta osmolaridad está determinada por glucosa, por sodio, por potasio, por cloruro, por bicarbonato, y a la vez esta osmolaridad está determinada por proteínas. La osmolaridad que aportan las proteínas se conoce como presión oncótica. Y lo que tiene es que esta osmolaridad puede cambiar en función de los cambios en la glucosa, en función de los cambios hidroelectrolíticos, pero no va a cambiar por las proteínas, porque las proteínas no pueden pasar la membrana. Hasta ahí es complicado, ya sé. Pero ¿qué pasa? Si un chico está desnutrido, necesita comer
lo que encuentre. O sea, su cuerpo, en vez de comer glucosa y después comer lípidos, come las proteínas, incluidas las proteínas de la sangre, la albúmina, que es la más abundante. Y si come las proteínas, baja la presión oncótica. Y si baja la osmolaridad del vaso sanguíneo, supóngase en vez de ser 308 pasa a ser 200, en la matriz extracelular la presión es 300, y lo que ocurre cuando tenemos un compartimento que es hipoosmolar en comparación con uno que es hiperosmolar, es que el agua fluye. Entonces el agua pasa del compartimento vascular a la matriz extracelular. Entonces al chico se le hinchan las piernas y además se le hincha la panza. ¿Por qué? Por una disminución de la presión oncótica, porque las proteínas que formaban parte del vaso sanguíneo las comió el organismo para poder conseguir energía y sobrevivir. Por eso los chicos desnutridos pueden tener la panza como embarazada. Eso es por un edema que se produce por el pasaje de sangre del agua del compartimento vascular a la matriz extracelular. ¿Por qué? Por una disminución en la osmolaridad vascular. ¿Se entendió o fue una locura? Se entendió Sí, y fue una perfecto. locura. ¿Sí? Bueno, ¿les parece que cerremos hasta acá? Yo estoy medio quemado, ya son las 6, ya terminamos la Sí. guía. ¿Le sirvió la clase o no le sirvió nada? Sí, re. Sí, bárbaro. ¿Sí? ¿Hacemos otras más adelante o van a dejar de venir? Porque hago chiste de mierda. Obvio. Si podemos hacer nosotras chistes, está bien. Sí, también. Bueno, chicas, Sí, gracias re por sirve, por re su